Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La Fiscalía General del Estado convocó para el 23 y 24 de julio a los asambleístas Franco Romero, Freddy Alarcón, Washington Paredes, Rosa Verde Soto, Raúl Tello, María Mercedes Cuesta y el presidente de la Asamblea, César Litardo, a rendir su versión. Ellos habrían sido mencionados en la conversación entre Daniel Salcedo y Eliseo Azuero, en la cual hablan de un supuesto reparto. De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, Azuero también formaría parte de la estructura de corrupción en la que está involucrado el ex legislador Mendoza, por las supuestas irregularidades en los contratos en el hospital de Pedernales. Según la Fiscalía, en una parte del audio, Mendoza pide a Azuero que le dé más nombres y detalles de los pagos irregulares a asambleístas. Bien, son ya las 7:41 minutos. Saludos cordiales a Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País. Y claro, el tema de hoy tiene que ver con esta situación de incertidumbre, porque Elizabeth, muy buenos días. A diario amanecemos con nuevos escándalos y estábamos comentando antes con Licenia Espinel este tema. Escándalos en todo lado, hospitales, corrupción, involucrados fundamentales miembros de la Asamblea Nacional, ahora involucrada hasta la ministra de Gobierno, el presidente de la Asamblea. Es decir, un nivel de desprestigio institucional que ya no da para más, que ya no aguanta más. La sociedad ecuatoriana, en medio de la crisis epidémica y económica, pues está al borde de explotar, pero no puede explotar porque evidentemente se encuentra aprisionada en estos momentos tan críticos. Una primera lectura de esta difícil situación, Elizabeth. Otra vez, buenos días. Muchísimas gracias, Washington, Licenia. Un saludo cordial a ustedes, también a todos quienes están siguiendo esta transmisión y este noticiero. Mire, es realmente penoso. Definitivamente yo me sumo a este desazón de los ecuatorianos, que cada día amanecemos con nuevas noticias en este ámbito de la corrupción. Pensé que habíamos topado fondo, pero lastimosamente creo que no dejamos de sorprendernos cuando día a día recibimos este tipo de noticias, y definitivamente creo que hoy más que nunca la Fiscalía debe profundizar y concluir todos estos procesos y conocer con certeza y en base a todo este proceso investigativo que se ha desarrollado quiénes son los responsables y los involucrados en este tipo de hechos. Elizabeth, buenos días. Sin duda esto va a afectar, y es la consulta que le estamos haciendo a nuestros amigos oyentes, de quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. ¿Considera que la citación de la Fiscalía a varios legisladores para que rindan versión en el caso Pedernales, que finalmente es en ese caso, afecta a la imagen de la Asamblea Nacional, su credibilidad? Bueno, es la suma ya de un montón de actos que han venido deteriorando la imagen de la Asamblea. Creo que ahora estamos en el nivel más bajo que hemos tenido en los últimos años, y obviamente abona el descrédito no solamente de la Asamblea como institución, sino de la clase política en general. Y eso es lo penoso. Hay un, yo diría, desconcierto y desconfianza de los ecuatorianos en toda su representación política, lo cual es también un riesgo a futuro, porque como ustedes conocen, ahora tenemos un proceso electoral a puertas, y obviamente en ese proceso electoral puede ser un tema del cual hagan cosecha muchísimos pretendientes de aspirar a Carondelet, y obviamente en esa desazón los ecuatorianos pueden adherirse a cualquier tipo de candidatura sin que esto necesariamente sea la solución o la panacea a lo que el país necesita de aquí a futuro. Así que yo coincido, creo que es no solamente un deterioro acelerado de la imagen de la Asamblea Nacional en los últimos meses, sino también de la clase política en general en el país. Los muebles del gobierno de su partido Alianza País, porque culmina en un estado de cosas absolutamente graves. El legislador Serrano decía: al presidente Moreno le toca salvar los muebles estos últimos 10 meses, que intente al menos, ¿no es cierto?, constituir un gabinete al menos que refleje que se quiere atender los principales problemas que afectan a los ecuatorianos de manera conjunta. ¿Es posible que se dé ese salto cualitativo o ya terminamos estos últimos 10 meses hasta llegar al más fondo, porque no hay más fondo, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, yo creo que hay varias desventajas de este momento. El tiempo es demasiado corto para revertir una serie de hechos que
ahora los estamos conociendo y que definitivamente cuestionan seriamente la credibilidad de la clase política, pero también muchísimas dudas sobre varias gestiones que dentro de la acción del Ejecutivo se pudieron haber realizado. Adicionalmente, me parece que es importantísimo buscar algún tipo de esclarecimiento en todos estos hechos rápidamente para conocer efectivamente los resultados de todos estos procesos de investigación y decirle con claridad que Alianza País ganó las elecciones pero no ha gobernado durante estos años. Esta ha sido una posición que nosotros lo hemos dicho permanentemente. Hemos estado ausentes de las principales decisiones que se han tomado en el Ejecutivo y por eso se han evidenciado discrepancias incluso dentro de la Asamblea Nacional, porque nosotros hemos comentado algunos temas y hemos objetado varios de ellos. Recuerde usted, a finales de noviembre del año pasado, yo justamente fui vocera de una iniciativa de archivo de la Ley Económica Urgente con los jefes de bancada de las otras fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿han habido discrepancias? Sí. ¿Han habido cuestionamientos? Sí, permanentemente, no de ahora. Y obviamente hay que buscar los mecanismos y ojalá se pueda rectificar por el bien del país. Creo que eso es lo que deberíamos pretender todos los ecuatorianos. Este escándalo, sin duda, coincide con una denuncia previa que había sobre este supuesto reparto de cargos en los hospitales a cambio de estas cuotas políticas. Incluso se puede uno hilar fino y ver quién votó por la primera de la terna para la vicepresidencia de la República. Usted no votó por la señora Romo. Y incluso usted en su administración como presidenta de la Asamblea se acuerda que se difundió un audio, una conversación suya con la ministra de Gobierno. Ella ha ejercido de una u otra forma presión sobre los asambleístas. ¿Fue presionado usted por la señora Romo? Mire, creo que cada uno tiene un estilo de hacer la parte política. Yo durante mi periodo, y ustedes han sido testigos del gestionar en mi administración, logramos aprobar cerca de 30 leyes con casi unanimidad de votación, sin necesidad de acudir a este tipo de acciones, ni de presiones, ni de repartos. Yo definitivamente creo que esa no es la forma de construir los acuerdos son en base a objetivos, no en base a beneficios, y definitivamente estos son los temas que tiene que conocer el país y aclararse por el bien incluso de toda la institucionalidad y de quienes estamos dentro de la Asamblea Nacional. Así que definitivamente creo que las formas de manejar las cosas son distintas, diferentes, y cada uno imprime su propio sello en la gestión que uno lleva adelante. ¿Por qué no votó por la ministra de Gobierno, usted como presidencia? Bueno, yo tuve varios cuestionamientos. El primero, me parecía que era un error exponer a una figura dentro del mismo Ejecutivo que ha tenido ya una exposición tan alta en una circunstancia adicional. Me parece que era importante refrescar con una imagen que tenga un diálogo distinto, tal vez una forma diferente de hacer las cosas, y es darle una nueva oportunidad, creo yo, al Ejecutivo para que plantee nuevamente su accionar. Definitivamente el votar por el 1, 2 o 3 lo que es simplemente dar un voto de confianza al Ejecutivo, y me parece que lo más duro hubiese sido devolverle la terna al presidente de la República. Así que optamos por esa opción y definitivamente creo que ha sido positivo. El Ecuador ha recibido en buenos términos, yo diría, esta designación, y con la confianza de que la gestión sea positiva y de aporte para los ecuatorianos. Usted dice que su partido no ha gobernado con el presidente Moreno, pero han habido sin duda, y usted no me va a dejar mentir, silencios cómplices, porque la implementación de un plan de gobierno diferente al que ganó las elecciones, evidentemente hace que el gobierno del presidente Moreno pues no haya prácticamente cumplido absolutamente casi nada de lo que ofreció desde que ganó las elecciones. Y esto pone una disyuntiva. El bloque legislativo de Alianza País va a continuar respaldando al régimen hasta el final de sus días, porque ahorita mismo se pueden tomar correctivos. Esta renegociación de la deuda, que resultó ser mentira, pues está perjudicando al país, y continúan los sometimientos al FMI. Se puede corregir si se cambia el funcionario y se pone otro que sea mucho más amplio y que permita accesos a respuestas más contundentes para superar la crisis. Elizabeth. Mire, yo le he dicho, y no sé si usted leyó hace algunos meses ya varios comunicados que yo he puesto. Yo he tenido discrepancias al interno y objeciones dentro del mismo movimiento, porque me parece que el movimiento debió haber tenido una vocería mucho más potente en este sentido,
justamente observando aquellos temas en donde nosotros hemos pensado que no había esta coherencia entre el planteamiento y la ejecución de las acciones. No es desconocido para nadie que obviamente el Ejecutivo, en medio de un acuerdo, entiendo yo, sumó otras fuerzas políticas de apoyo, pero obviamente estas han ejercido tal vez acciones muy distantes de los planes o de las propuestas que se habían planteado. Yo quiero comentarle que yo anuncié inclusive ya hace algunos días también, ya me parece que es más de un mes, justamente mi valoración de la permanencia dentro del movimiento Alianza País. He concretado ya mi salida del movimiento hace varios días también, porque esto me da mayor independencia para que yo diría mis puntos de vista no contradigan necesariamente con lo que el movimiento quiere seguir apoyando. Definitivamente yo he tenido una posición de cuestionamientos y en esa línea he tomado esta decisión, y además usted conoció también la posición de la coordinadora de la bancada, que fue pública la semana pasada, en donde comentaba también estas diferencias justamente alrededor de los temas que se ventilan en la Asamblea Nacional. Así que somos varios quienes hemos tenido posiciones de observación, y en ese sentido pues lo hemos manifestado públicamente sin que esto represente sino una clara exposición de los puntos de vista, y pues tendremos que decir también cuando estemos a favor de los aciertos, pero este momento hemos planteado nuestros cuestionamientos y nuestras observaciones. Elizabeth, usted, su salida de Alianza País, ¿cree que otros asambleístas de esta tienda política, esta bancada, sigan su ejemplo y se separen de esta organización? Y una eventualidad de que se vuelva a presentar, estamos soñando, pero de que se vuelva a presentar el juicio político, la propuesta de juicio político para la ministra de Gobierno, que ya fue rechazada en una primera instancia, pero que todavía está allí. ¿Usted apoyaría esa moción? Bueno, a ver, debo comentarle que sí somos algunos miembros de la organización política que hemos tomado esta decisión de hacer una gestión más bien en el ámbito de la independencia, y entiendo que todos ya hemos formalizado nuestra salida. Creo que es importante analizar las circunstancias alrededor de las cuales se va a desembocar estos procesos de investigación, y obviamente hay que valorar muy bien pues si es que hay la presentación de una nueva propuesta de enjuiciamiento político. ¿Y van a apoyar un evento político también al ministro de Finanzas? Porque es el tema central en este momento. Hay que dar pasos contundentes para resolver el tema de la economía, la renegociación de la deuda. De hecho, este momento me parece que está en el CAL ya la propuesta, si mal no me equivoco. Igualmente hay algunas propuestas de la ministra de Gobierno que están en el CAL. Es importante ya la decisión que el CAL tome para que ventile esto y pueda pasar a las comisiones, y sobre las comisiones pues recaer la investigación y el tratamiento de todas estas observaciones. En función de eso, nosotros actuar, obviamente conociendo ya cuáles son estos documentos de cargo y de descargo que se hace dentro de las comisiones correspondientes. ¿Y ustedes se constituyen en otro bloque independiente al interior de la Asamblea o actúan cómo? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo, efectivamente, debo decirle que dependiendo de los temas hemos tenido las vocerías claras. No queremos tampoco dividir más. La Asamblea en este momento está bastante fraccionada. Hemos actuado dentro de la bancada, pero obviamente con puntos de vista en muchas ocasiones contradictorios a los que mantienen los otros miembros del grupo al que estamos adheridos en este momento. Sí, una cosita más. No es un poquito tarde, porque digo, ya se aprobaron la ley inhumana o humanitaria. Ya entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, esta ley de regulación financiera, que son para muchos perjudiciales para el Ecuador. ¿Ustedes apoyan? Bueno, definitivamente pueden siempre haber cuestionamientos sobre los tiempos en que uno tome la decisión, pero creo que es importante evidenciar que durante estos meses nosotros hemos actuado en concordancia con los puntos de vista. En el tema de la ley humanitaria, por ejemplo, yo lo que le puedo decir es yo aporté con muchos artículos que benefician a los ciudadanos. Esta ley, cuando llegó a la Asamblea Nacional, no contenían este tipo de artículos en cuanto se refiere, por ejemplo, a la moratoria en los pagos de los servicios básicos y que estos no se incrementen y no tengan recargos. Hemos tenido una realidad en donde los servicios básicos sí se incrementaron y que obviamente tienen que tomarse los correctivos para que estos sean devueltos a sus ciudadanos que han sido en un momento dado perjudicados por estas alzas. Hemos planteado dentro de esa ley también la posibilidad de que los bancos
obviamente difieran y reprogramen los pagos de los dividendos y de todos los créditos. Este es un tema que parcialmente lo logramos, lastimosamente no pudimos hacerlo en la fuerza de la obligatoriedad total, que hubiera sido lo que nos interesaba, pero varios bancos han optado por estas alternativas y están dando un respiro a los ciudadanos. Entonces me parece que en el balance general, si bien pueden haber cosas que no son del todo satisfactorias para todos, hay un balance y hay un aporte significativo que es nuestra tarea y mi responsabilidad como asambleísta de pensar más allá, sino pensar en el ciudadano y lograr beneficios para ellos en estas líneas, que este rato es lo que quiere la gente, un respiro de liquidez. Todo el mundo está complicado, muchos desempleados, gente que no vende, gente que no ha podido abrir sus negocios, gente que no tiene este momento los recursos suficientes para poder pagar sus obligaciones. De hecho, en el sector público estaban impagos una gran cantidad de miembros de las distintas instituciones. Entonces estamos todos, yo diría, descoordinados y este momento ilíquidos para cubrir con nuestros préstamos y nuestras obligaciones crediticias. Así que algo se logró, yo creo que eso fue lo positivo de la ley y en esa línea mi adherencia para la misma. Elizabeth, además de han decidido separarse y oficialmente de Alianza País, por un lado, y por otro, ¿usted cree que estas investigaciones que realiza la Fiscalía en el caso Pedernales deberían ampliarse a otros niveles de gobierno? Porque si bien en este escándalo se menciona que el señor Azuero habría presionado para que pongan al señor Tamayo en el servicio de contratación públicas, pero él no decide. Un legislador puede pedir, pero quien ejecuta es alguien del gobierno, del Ejecutivo. ¿Usted cree que esas investigaciones deberían ampliarse a otros niveles del Ejecutivo para saber quién fue que puso a tal o cual persona que permitió la contratación de un consorcio que estaba cuestionado y bueno, todo lo que hemos venido conociendo luego en este escándalo del caso Pedernales? Definitivamente la investigación tiene que ser completa. Entiendo que en los audios que están por ventilarse y que ya se han conocido, se dan nombres de otros miembros y de otras personas que podrían estar involucrados y en esa línea me parece que la fiscal lo que tiene que hacer es obligatoriamente tomar la versión de todos y conocer exactamente cómo fue posible que todos estos tipos de hechos se concreten. Entonces, no es un tema suelto, es un tema que posiblemente tenga una red mucho más amplia y en esa línea tiene que ser investigado este y todos los casos en donde ahora se conocen que existen redes internas en las instituciones gubernamentales que facilitan que estos hechos, por no decirlo, que son quienes ayudan para que esto se realice y que se concreten estos actos de corrupción. ¿Quiénes más se desafian de Alianza País, Elizabeth? No quisiera yo ser la que doy los nombres, pero son varios compañeros de algunas provincias que han tomado esta decisión y me parece que por respeto, pues obviamente a la decisión que cada uno de ellos ha tomado y sin yo tener los respectivos documentos de soporte, no quisiera yo ser la que le dé la información. Bueno, si no nos puede dar los nombres, ¿cuántos? Bueno, de la conversación que hemos mantenido son alrededor de 8 personas. 8 a 10, sí. De 8 a 10. Y en medio de todo esto, Elizabeth, ¿existe o no partido? Porque ¿dónde está la dirigencia de Alianza País? El secretario ejecutivo Gustavo Baroja y los demás secretarios ejecutivos que no dicen pío, mutis por el foro. Justamente esa es ¿existe o no existe? A ver, justamente esa es una de mis observaciones. Las reuniones que hemos mantenido definitivamente no aportan ni a la solución ni al avance en estos temas que son relevantes. Un movimiento político tiene que tener vocería hacia afuera y obviamente cuestionar públicamente las cosas en donde no estemos de acuerdo y me parece que ese ha sido el gran pecado que ha tenido el movimiento lastimosamente y es por eso yo diría uno de los temas que yo decidí definitivamente después de darles varias oportunidades al interno y en donde hemos venido tratando de rescatar y de repensar todo este tema del movimiento. Definitivamente al ver que no hay esa voluntad de así hacerlo, es mejor dar un paso al costado en donde uno ya no se siente cómodo ni identificado con lo que adentro se está pensando ni adentro se está promoviendo. ¿Y qué se está pensando, bebé, que le pregunte? ¿Perdón? ¿Qué se está pensando adentro de ese partido? Porque no se sabe. Es que definitivamente todavía no se ha, yo diría, no se ha planteado una nueva propuesta que refresque los objetivos de la organización, pero sobre todo que se identifique con el momento político que este momento vive el país. O sea, es un momento político diferente, es un momento político difícil, muy complejo, y lo que se viene hacia adelante no debería ser solamente una suerte de pensar quién va a ser el presidente, sino para qué
viene ese nuevo presidente al Ecuador. Yo creo que aquí hay que pensar en una propuesta de ideas, de objetivos y de país, y luego ver quién puede ser la persona que lidere esa propuesta y la lleve adelante, más allá de las diferencias y de las oposiciones que podemos tener entre agrupaciones políticas. Entonces, yo creo que si no hay ese primer desprendimiento y ese primer acto de generosidad, de entender que no somos indispensables, pero que sí podemos ser buenos soldados en la lucha para lograr que este país salga adelante, entonces no estamos entendiendo cuál tiene que ser el objetivo y el rol de los políticos hacia el futuro. Aquí debemos ponernos todos en la primera línea, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, en donde se requiera, pero pensar que el país tiene que salir de esta situación que realmente ha sido muy compleja, no solamente por la situación crítica a nivel financiero, sino también por esta pandemia que ha complicado al mundo entero. O sea, definitivamente nadie puede ignorar que esta situación y esta crisis de salud, que además ha evidenciado otro tipo de problemas en el Ecuador, ¿no es cierto?, ha dado un duro golpe a la situación compleja que ya veníamos viviendo. Para finalizar, Elizabeth, en la Comisión de Salud recibieron la comparecencia del titular del CONADIS, Javier Torres, quien dio a conocer que en medio de la pandemia, de marzo a junio, se han emitido 2.920 carnets con discapacidad y de un buen grupo ha sido utilizado de manera irregular. ¿Cuál es la conclusión a la que llegó la comisión después de escuchar al señor Torres? Bueno, la comisión está recibiendo varias comparecencias. Yo estoy asistiendo en calidad de asambleísta y de oyente y de proponente de que esta resolución llegue a conocer todos los entramados que también se han generado alrededor de esta situación de entrega irregular de carnets de discapacidad. Quiero aprovechar, y ya que estoy en este medio, comentar, he sido mencionada de una manera vil y baja en este tipo de temas cuando la persona con discapacidad no soy yo siendo asambleísta, sino es un miembro de mi entorno familiar, en este caso mi esposo, quien tuvo un accidente en el año 84. No estoy hablando de hace 2 años, estoy hablando de hace 36 años, y él mantiene su condición de discapacidad por este accidente, y sin embargo de ello han tratado de deslegitimar mi trabajo y mi buen nombre, justamente mezclándome con este grupo de irregularidades. Es por eso que soy la más interesada en que esto se esclarezca, porque no puedo permitir que a través de un medio digital se difame de esa manera y que muchos hagan eco de este tema y además aprovechen de esto para tratar de justamente mermar mi buena imagen en el ámbito político que la he manejado durante todos estos años. Así que es un tema que tiene que darse definitivamente. No es entendible cómo en 3 meses de pandemia se pueden entregar cerca de 3,000 carnets cuando una persona sabe y conoce, y lo hablo desde mi experiencia, que obtener un carnet de discapacidad se demora de 1 a 2 años, porque tiene que pasar varios procesos. Entonces, es inentendible y esto tiene que ser aclarado con rapidez. Pero, ¿quién permitió la importación de carros de lujo de manera dolosa a través de esos carnets? Elizabeth, eso tiene que investigarse. Y aquí puede haber un caso de tremendo de irresponsabilidad. Sucede que quien fue la directora de aduanas era la actual vicepresidenta, nada más y nada menos. A ver, a mí me parece que el tema tiene que ser enfocado con claridad. Primero, la emisión de los carnets. Si hay una irregularidad en la emisión de los carnets, es obvio que todos los beneficios que deriven de la utilización de ese carnet son ilegítimos y tienen ya un serio cuestionamiento. Entonces, ahí yo creo que se centra el tema. Si es que usted es una persona con discapacidad que ha obtenido su carnet de forma lícita, que mantiene su carnet durante varios años, ha cumplido con los procesos que manda la ley de renovaciones, de chequeos periódicos, etcétera, etcétera, y hace uso de ese carnet con el beneficio, sea del vehículo, de la importación de equipos adicionales o de cualquier otro de las ventajas que la ley ha planteado, y ha pagado todos sus tributos, porque además no es gratuita la importación del vehículo. La importación del vehículo lo que le da es una exoneración parcial en función justamente de sus niveles de calificación. Pero usted tiene la tarea como beneficiario, primero, de usarla para su beneficio personal. No es para ninguna empresa ni para ninguna otra tercera persona, sino para su beneficio. Y segundo, se ha pagado todos los valores que la ley le mandan como excesos, tributos y todos, porque hay varios valores que usted tiene que pagar. Entonces, usted lo está cumpliendo con lo que la ley manda. Ahí no hay delito alguno. Me parece que tratar de satanizar eso también es peligrosísimo. Creo que aquí hay un tema además de fondo en el que tenemos que entrar, no distraernos en 3 o 4 casos en los que habrá que investigar cuáles son las irregularidades y obviamente sancionarlas. Pero aquí hay además
un tema en el que, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura hay alrededor de 437 jueces con carnet de discapacidad. Acuérdese usted que los carnets de discapacidad no solamente le dan estos beneficios materiales, por decirlo de alguna manera, sino que tiene este tema de la justamente acciones afirmativas en donde usted, si es que tiene una condición, o sea, de discapacidad, sea una condición de indígena o varias otras que están marcadas en la ley, usted tiene puntos adicionales en los concursos para acceder a los cargos públicos. Entonces, aquí hay que atar también ya, si es que pensamos de una manera maliciosa, como parece que muchas cosas se han estado haciendo, ¿quién emitió esos carnets? ¿Cuándo los emitieron? Y si esos carnets sirvieron para tener ventajas en puntos de concursantes que finalmente accedieron a ciertos cargos públicos y dejaron fuera de competencia a aquellos otros que no tenían estas condiciones. Entonces, hay, yo creo que aquí un entramado mucho más importante. Obviamente, los medios de comunicación en muchas ocasiones solo repiten lo que puede ser más sensacional, y en este caso fue el caso de 3 o 4 asambleístas que tienen sus carnets de discapacidades, pero me parece que el tema va mucho más allá y creo que lo responsable es justamente eso. Primero, conocer cuáles han sido estos historiales de quienes se han beneficiado y qué uso han hecho de sus carnets. Segundo, descubrir al interno del Ministerio de Salud quiénes han permitido que se emitan estos carnets sin las correspondientes valoraciones físicas y sociales que son necesarias para la entrega. Y tercero, descubrir obviamente la mafia al interno del ministerio que definitivamente ha estado funcionando ahí, no de ahora, sino parece que desde hace rato. Entonces, son cosas que no hay que perderlas de vista y no hay que satanizar cuando hay problemas serios al interno y sobre todo replantear, yo diría, el proceso de entrega de los carnets, porque también este ha sido flexibilizado y eso también parece que es un error grave y que ha dado pie a que mucha gente sin vergüenza se beneficie de un tema que no le corresponde. Correcto. Elizabeth, por haber atendido esa entrevista. A usted, Wes. Un gusto, y Licenia también, como siempre, a las órdenes. Gracias. Un gusto igual. Muchas gracias. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.